El reciente enfrentamiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre el ejército mexicano y un convoy de 15 vehículos pertenecientes al Cártel del Noreste, comandado por Ricardo González, alias El Chucky, ha captado la atención de todo el país. Este enfrentamiento, que resultó en la muerte de al menos 10 delincuentes y un soldado, es un reflejo de la creciente violencia que se vive en la región debido a las disputas territoriales entre cárteles rivales. La brutalidad y desesperación de los cárteles mexicanos, que enfrentan tanto a las fuerzas del orden como a sus rivales, ha llevado a un aumento en la intensidad y frecuencia de estos enfrentamientos. El Cártel del Noreste es una organización criminal que surgió como una escisión de los Zetas, uno de los cárteles más violentos y temidos de México. Los Zetas, conocidos por su extrema brutalidad, comenzaron como el brazo armado del Cártel del Golfo antes de independizarse. Con el tiempo, los Zetas se fragmentaron debido a la captura y muerte de varios de sus líderes, dando lugar a facciones más pequeñas pero igualmente violentas, como el CDN. El CDN ha establecido su dominio en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, donde ha llevado a cabo operaciones de narcotráfico, secuestro, extorsión y otras actividades delictivas. Ricardo González, alias El Chucky, ha sido uno de los líderes más notorios del CDN. Su control sobre las fuerzas especiales del CDN, una unidad de élite dentro del cártel, le ha permitido llevar a cabo ataques audaces contra sus rivales y las fuerzas de seguridad mexicanas. Bajo su mando, el CDN ha mantenido una constante lucha por el control de territorios clave en el noreste de México. El 17 de agosto, un convoy de 15 vehículos del CDN, encabezado por El Chucky, emboscó a un grupo de soldados del ejército mexicano en la zona del fraccionamiento Arboledas y la colonia La Unión en Nuevo Laredo. Este ataque desató una serie de enfrentamientos violentos que se extendieron por varios sectores de la ciudad, incluyendo el Boulevard Colosio, la carretera Piedras Negras y los alrededores del aeropuerto. El ejército mexicano respondió con una operación a gran escala, desplegando vehículos blindados y un helicóptero artillado para enfrentar a los agresores. Este despliegue masivo de fuerzas fue necesario debido a la magnitud del ataque y la cantidad de hombres fuertemente armados que componían el convoy del CDN. Durante el enfrentamiento, los soldados lograron abatir a 10 de los delincuentes, entre ellos, según informes extraoficiales, a Ricardo González, alias El Chucky. La operación también resultó en la muerte de un soldado, lo que subraya el alto costo humano de estos enfrentamientos. El enfrentamiento en Nuevo Laredo no es un evento aislado, sino parte de una guerra más amplia que se libra entre el CDN y la facción Chapitos del Cártel de Sinaloa, liderada por los hijos de Joaquín, El Chapo Guzmán. Esta guerra territorial ha transformado el noreste de México en un campo de batalla, donde emboscadas, ejecuciones y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se han vuelto comunes. La disputa entre el CDN y los Chapitos ha escalado en los últimos meses, especialmente en el estado de Nuevo León, donde ambos cárteles luchan por controlar las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Bajo el liderazgo de El Chucky, el CDN ha lanzado múltiples ofensivas contra los operadores de los Chapitos, buscando consolidar su control en la región. Sin embargo, esta guerra ha atraído la atención de las autoridades mexicanas, que han respondido con operativos masivos para intentar frenar la violencia y desmantelar estas organizaciones criminales. Aunque la muerte de Ricardo González, alias El Chucky, aún no ha sido confirmada oficialmente, su fallecimiento representaría un golpe significativo para el CDN. Como jefe de plaza en una de las regiones más estratégicas para el cártel y líder de sus fuerzas especiales, El Chucky era una figura clave en la estructura de mando del CDN. Su capacidad para coordinar ataques y mantener el control sobre sus territorios le otorgó un poder considerable dentro de la organización. La muerte de El Chucky podría desencadenar una lucha interna dentro del CDN por el control de la plaza y el liderazgo de la organización. En el mundo del narcotráfico, la desaparición de un líder a menudo lleva a un vacío de poder que otros intentan llenar, lo que puede resultar en una escalada de violencia mientras las facciones rivales se disputan el control. Además, la muerte de El Chucky
podría provocar represalias violentas por parte del CDN contra las fuerzas de seguridad y los operadores de Los Chapitos, lo que agravaría aún más la situación en la región. El enfrentamiento en Nuevo Laredo destaca los desafíos que enfrentan las fuerzas de seguridad mexicanas en su lucha contra los cárteles de la droga. A pesar de estar equipadas con armamento pesado y vehículos blindados, las fuerzas de seguridad se enfrentan a un enemigo bien armado y extremadamente violento, que no duda en atacar a las fuerzas del orden con tácticas militares. La operación conjunta del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Coahuila subraya la necesidad de una respuesta coordinada y contundente para enfrentar a estos grupos. Sin embargo, estos operativos no están exentos de riesgos, como lo demuestra la muerte de un soldado en el enfrentamiento. Este tipo de combates son una prueba constante de la tenacidad y la brutalidad de los cárteles, que a menudo superan en número y en armamento a las fuerzas de seguridad locales. Tras el enfrentamiento y la presunta muerte de El Chucky, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida para los pistoleros abatidos, muchos de los cuales fueron vistos como héroes en ciertas comunidades. Este fenómeno es un reflejo de la narcocultura que ha echado raíces en varias partes de México, donde figuras del narcotráfico son veneradas y sus actos de violencia son aclamados como hazañas. La proliferación de estos mensajes y la veneración de narcotraficantes como El Chucky son indicativos de cómo los cárteles han logrado moldear la percepción pública en algunas regiones, presentándose como defensores o benefactores de las comunidades locales. Esta realidad complica aún más los esfuerzos del gobierno para combatir a los cárteles, ya que la lealtad a un cártel a menudo se percibe como una forma de supervivencia o resistencia en lugares donde el Estado ha fallado en proporcionar seguridad y oportunidades. El enfrentamiento en Nuevo Laredo y la posible muerte de El Chucky marcan un momento crítico para el CDN. Aunque la muerte de El Chucky podría debilitar temporalmente al cártel, no es probable que marque el fin de la organización. El narcotráfico en México ha demostrado ser resiliente, con estructuras que permiten a las organizaciones criminales reconfigurarse rápidamente después de la caída de uno de sus líderes. Es posible que la desaparición de El Chucky provoque una reconfiguración del poder dentro del CDN, con nuevos líderes emergiendo para tomar su lugar. Esta transición, sin embargo, podría ir acompañada de un aumento en la violencia, tanto interna como externa, mientras las diferentes facciones dentro del cártel luchan por el control. Además, la rivalidad con Los Chapitos y otros cárteles, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, continuará alimentando la violencia en la región, haciendo que el noreste de México siga siendo uno de los lugares más peligrosos del país. El enfrentamiento en Nuevo Laredo y la presunta muerte de Ricardo González, alias El Chucky, subrayan la continua batalla entre las fuerzas de seguridad mexicanas y los cárteles de la droga. Aunque la muerte de El Chucky podría representar una victoria táctica para las autoridades, la historia ha demostrado que la guerra contra el narcotráfico es una lucha prolongada y compleja, donde cada victoria es solo temporal. Las comunidades en el noreste de México continúan viviendo bajo la constante amenaza de la violencia, atrapadas entre los enfrentamientos de cárteles rivales y las intervenciones militares. El futuro del CDN y del narcotráfico en general en México sigue siendo incierto, con la única certeza de que la violencia continuará mientras continúen las disputas por el poder y el control territorial entre los cárteles. Mientras las autoridades mexicanas celebran la presunta eliminación de El Chucky como un éxito en su lucha contra el narcotráfico, es importante recordar que el vacío de poder que deja un líder caído puede generar nuevas olas de violencia, con posibles represalias y una intensificación de la guerra entre cárteles. La muerte de El Chucky es solo una pieza en el complejo y sangriento rompecabezas del narcotráfico en México, donde las batallas por el control territorial, las rutas de tráfico de drogas y la influencia dentro de las comunidades seguirán reclamando vidas en ambos lados de la ley. El legado de El Chucky y la respuesta violenta del Cártel del Noreste en los días y semanas posteriores a su muerte podrían marcar el comienzo de una nueva fase en la guerra del narcotráfico en México, con consecuencias devastadoras para las comunidades atrapadas en medio de este conflicto. La historia ha demostrado que, en el mundo del narcotráfico, la muerte de un líder rara vez significa el fin de la violencia, sino más bien una transición hacia nuevos conflictos y más derramamiento de sangre.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mexicanas seguirán enfrentándose a uno de los desafíos más peligrosos y complejos en su lucha por restaurar la paz y el orden en una región marcada por la violencia y el crimen organizado.